¿Cómo están, amigos? Anoche, bueno, en realidad sería la madrugada del 5 de octubre del 2023. Tuve como la continuación de un sueño que había tenido hace 8 años atrás. Para que se entienda, esto fue lo que soñé en aquel entonces. Estaba dentro de una casa, iba recorriendo las habitaciones. Llego a una y me llama la atención que tenía una pared que parecía como si lo hubiesen construido recientemente. Una pared de ladrillos a la vista, la cual llamaba la atención por sus colores rojizos y las líneas gris verdoso del cemento. A simple vista se diferenciaba de las otras paredes. En eso mi curiosidad me lleva a tocarla, y es ahí que noto que algunos ladrillos se podían sacar fácilmente. Me entró aún más la curiosidad y comencé a sacar todos los ladrillos que podía. Cuando ya había una cavidad importante, me asomo para ver qué había del otro lado. Logro ver una especie de altar o repisa. Sobre él había un cetro, como esos que usan los reyes, los presidentes. Extiendo mi mano para agarrarlo y lo tomo. Era un cetro dorado, bien pulido, podría decir que era de oro. Y cuando lo acerco hacia mí, oigo una voz potente y fuerte de hombre que dice: dile a mi pueblo que estoy listo para volver. En ese momento me despierto. En aquel entonces escribí esta pequeña interpretación. Desde que llegué al camino de Dios, mi mayor anhelo, y creo que es el de todo cristiano, es que Cristo venga por su iglesia, y nosotros estar ahí para recibir al Señor en las nubes. Los tiempos, el vivir diario, los acontecimientos mundiales nos están mostrando que estamos cada vez más cerca de ese maravilloso acontecimiento. Debemos ansiarlo con todas nuestras fuerzas, velar y orar para que seamos dignos de estar con Él. Apocalipsis 22, 17 y 20 dice lo siguiente: el espíritu y la novia dicen: ven, y el que escucha diga: ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. En este caso, en este nuevo sueño, la voz me decía: el novio le dice a la novia: ven. Ahí entiendo que realmente es la continuación de aquel mensaje. Si bien en la palabra de Dios transmitida al apóstol Juan nos enseña a llamar a Jesucristo que vuelva a nosotros, en este caso es Jesús quien llama a su iglesia, y no es que yo agregue algo a la palabra de esa profecía, ni es una profecía nueva. Simplemente confirme a lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto está escrito en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. El Señor Jesús está llamando a su pueblo a alistarse. Es la llamada de medianoche. Esa palabra que nos enseñó el propio Jesús con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también
vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto sabemos que está escrito en el libro de Mateos, capítulo 25, del 1 al 13. Y termina diciendo: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Clarísimo es que el día y la hora no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que más tarde o más temprano nuestro Señor Jesús regresará. Y solo entraremos a las bodas los que nos hayamos preparado, como las 5 prudentes. Y como en la parábola, si aún no comprado aceite, creo que ya no hay más tiempo. Hubo más de 2000 años para que nos preparemos. Pero la llamada de medianoche ya está sonando y solo queda alistar nuestras lámparas y esperar que el Señor abra las puertas y podamos pasar con Él. Hoy a la mañana nos levantamos con la noticia que Hamas, la organización terrorista islámica, atacó a Israel por tierra, por aire y por mar, asesinando, secuestrando civiles, a lo que Israel no dio la otra mejilla, sino que respondió con fuego. Y planea, por boca de su primer ministro, la total destrucción de Palestina, lo que va a tener como consecuencia el repudio de todas las naciones del mundo. En los últimos 70 años y más en las últimas décadas, vemos como el diablo está trabajando sin descanso, preparando el camino de su falso Mesías. El mundo completo se está preparando para recibir a este falso Mesías, lo que la palabra habla, nos lo llama como la bestia, el hombre de pecado. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados, dispuestos, trabajando incesantemente, llevando el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, tratando de salvar la mayor cantidad de personas posibles. En el nombre de Jesús, hermanos, los insto a que estemos listos, a que estemos alistados, porque en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. En el nombre de Jesús.